primer lugar, quiero felicitar a la Fundación Jiménez Abad y a la Asociación de Profesores de Derecho de la UNED por la organización de este acto, no solo por el interés del tema, sino por tratarse de un seminario de carácter interdisciplinar en el que participan varios profesores de la facultad. No en muchas ocasiones, es algo que se echa en falta y, por tanto, creo que debemos felicitarnos. Y también quiero agradecer de manera especial al profesor Fernando Reviriego la invitación a participar en esta jornada. De lo que me voy a ocupar es de las... Me voy a ocupar de las posibilidades de reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas, que realmente no requeriría de ninguna modificación constitucional para funcionar de manera mucho más adecuada. No es que nuestra Constitución sea perfecta, la reforma, por otra parte, es muy problemática, pero así como quizá en otras cuestiones sea necesaria una reforma constitucional, creo que en el ámbito de la financiación no sería necesaria. Sería necesaria una reforma profunda, pero no una reforma constitucional. Voy a comenzar con un breve planteamiento para intentar partir de la situación en la que nos encontramos, y después me referiré por separado a las competencias autonómicas sobre tributos cedidos, que constituyen dentro del ámbito tributario el núcleo de la financiación autonómica: impuestos sobre la renta, impuestos sobre el valor añadido, impuestos sobre sucesiones y donaciones, patrimonio. Me referiré tanto a las competencias en el ámbito normativo como en el ámbito de la gestión. Y después mencionaré la situación de los tributos propios de las comunidades autónomas. Tributos que tienen muy poca capacidad recaudatoria, por lo menos hasta ahora, pero que suponen una gran incidencia sobre algunos sujetos pasivos, porque suelen ser grandes empresas. Bien, ¿cuál es la situación actual? Creo que en buena medida, espero no ser yo mismo, no. Bueno, y voy a anticipar la conclusión. Creo que en realidad lo que necesitamos para que funcione el sistema autonómico es la aplicación de dos principios que están garantizados por las normas, pero eso no es suficiente. Hay que vivirlos realmente por parte de los responsables políticos. Por un lado, en fin, no se denomina así en ningún precepto, pero asunción de responsabilidades. Si hay autonomía o hay un poder central, pues cada uno tiene que asumir sus responsabilidades, y además lealtad institucional, no solo por parte de las comunidades autónomas, sino también por parte del Estado central. Esto es fundamental y nos encontramos con un grave déficit en estos dos campos. No es que no existan personas aisladas en el ámbito político o en el ámbito técnico que han realizado grandes esfuerzos, pero en conjunto no se está viviendo ni la lealtad institucional ni la asunción de responsabilidades, y esto es lo que genera los problemas. Bien, la Constitución ofrece un amplio margen de interpretación. Nos encontramos con preceptos como el 138, que prohíben los privilegios económicos y sociales. Tenemos un principio de igualdad, una prohibición de obstáculos a la libre circulación de personas, mercancías y servicios, que está plasmado, en fin, que tiene su fundamento en la Constitución, pero está plasmado de manera más técnica en el artículo 9 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, pero a la vez tenemos la autonomía financiera. No se puede conseguir la cuadratura del círculo, y la jurisprudencia constitucional, estoy simplificando mucho, ha venido dando primacía a la autonomía financiera sobre la igualdad. Como digo, es quizá una caricatura, pero bueno, lo podemos ver en numerosas sentencias. Es cierto que cuando las comunidades autónomas empiezan a crear tributos propios, fundamentalmente tributos llamados ambientales, sobre instalaciones contaminantes, el Tribunal declara inconstitucionales algunos de ellos, quizá con unos argumentos un tanto formalistas, que por otra parte eran los que alegaba el Estado al plantearse los recursos de inconstitucionalidad. Después tenemos una serie larga de sentencias, sobre todo las que se refieren al impuesto sobre grandes superficies,
impuestos creados por diversas comunidades autónomas. Creo que en este punto la jurisprudencia constitucional es criticable no tanto por el resultado al que llega, a afirmar la constitucionalidad de estos impuestos, sino por la poca finura de algunos argumentos utilizados. Aquí quiero realizar un inciso porque tengo la mejor opinión científica de mis colegas letrados del Tribunal Constitucional. En el momento actual están en activo Juan Ignacio, fundamentalmente están activos Juan Ignacio Moreno Fernández, Violeta Ruiz Almendral. Me parecen realmente extraordinarios y han hecho una gran labor, pero bueno, no basta con el apoyo de los letrados, sino que después los magistrados tienen que tomar sus decisiones. Por ejemplo, una de estas sentencias indica que, aunque el impuesto sobre grandes superficies puede suponer una restricción a la libertad de mercado, esta restricción está justificada y resulta proporcionada, como lo demuestra en que no hayan cerrado todas las grandes superficies en las comunidades autónomas en que se aplica el impuesto. Bueno, si el principio de proporcionalidad es que no han cerrado las grandes superficies, pues es una proporcionalidad un tanto burda. En el último año quizás se observa un cambio de tendencia, porque nos encontramos con algunas declaraciones de inconstitucionalidad del impuesto catalán sobre depósitos bancarios, de las normas valencianas sobre el impuesto de sucesiones y donaciones. Me parece especialmente importante y muy acertada esta sentencia. Pero a la vez quizá el problema, sobre todo en el ámbito de del impuesto sobre depósitos de entidades de crédito, es que quizá la argumentación del tribunal no es muy sólida, no tanto en la declaración de inconstitucionalidad del impuesto catalán como en la declaración de constitucionalidad del impuesto estatal con un tipo cero. Pero en fin, quizá estoy entrando en demasiados detalles. La cuestión es que, de hecho, el ejercicio de las competencias fiscales por parte de las comunidades autónomas, con el consentimiento en buena medida del Estado central, ha supuesto un grave perjuicio para la unidad de mercado y para la igualdad. No digo para el principio técnico-jurídico de igualdad, tal como está garantizado en la Constitución, sino que estoy hablando en términos más generales. Porque bien, la Constitución prohíbe privilegios económicos y sociales, pero en un impuesto que en realidad no tiene una función muy importante desde el punto de vista de financiación autonómica, de la autonomía financiera, como es el impuesto sobre sucesiones y donaciones, según donde resida la persona que ha fallecido, puede que el heredero no tenga que pagar prácticamente nada, o que, como está sucediendo con cierta frecuencia en Andalucía, pues haya que renunciar a la herencia porque no es posible afrontar el pago del impuesto. Bien, esto no es un privilegio económico y social en el sentido técnico, eso no lo sé, pero desde luego no es una situación deseable. Es una gran injusticia y si esto no afecta a la libre circulación, claro, el que no puede cambiar de comunidad autónoma, pues no cambia, pero el que puede, pues cambia. Y esto no es solo culpa de las comunidades autónomas, sino que es culpa del Estado central, que ha cedido estas competencias en un impuesto estatal. Bueno, afortunadamente, como les decía, tenemos la sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional una normativa valenciana que no solo exigía para aplicar los beneficios fiscales valencianos que el difunto residiera en la Comunidad Autónoma de Valencia, sino que también el heredero tenía que residir en Valencia. En el fondo había una explicación muy clara. Si el heredero no residía en Valencia, no votaba en Valencia y, por tanto, el que se le perjudicara pues no suponía ningún inconveniente para el gobierno valenciano o para el Parlamento valenciano. Bien, esto ha sido declarado inconstitucional, además me parece con unos argumentos muy sólidos y coherentes. En realidad el principal problema que están teniendo las comunidades autónomas no viene tanto del Tribunal Constitucional, sino del derecho de la Unión Europea. También ha sido declarado contrario al derecho de la Unión Europea, en concreto a la libre circulación de capitales, el tratamiento de los no residentes en el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Esto era algo
absolutamente conocido que iba a suceder, perfectamente previsible, existían muchísimas sentencias, el Ministerio lo sabía y, sin embargo, no se afrontó la reforma. En la última reforma fiscal tampoco se afrontó. Al final, lo que se hizo fue que, una vez presentado el proyecto del impuesto sobre la renta y condenada a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se introduce una disposición adicional que intenta reflejar la sentencia, además de manera sumamente defectuosa, a mi juicio. Peor todavía es lo que ha sucedido con el llamado céntimo sanitario, el impuesto sobre determinados hidrocarburos en fase minorista. Se crea teóricamente para otorgar competencias financieras a las comunidades autónomas cuando se transfiere la sanidad. Desde el primer momento, la Unión Europea, la Comisión Europea, advierte que se está quebrantando el derecho comunitario, en concreto en este caso la directiva del impuesto sobre hidrocarburos. Lo hice desde el primer momento. Se inicia un procedimiento de infracción contra España. ¿Se modifica la norma? No, no se modifica. Se deja crecer el asunto, al final se declara contrario al derecho comunitario, hay que proceder a una devolución de ingresos indebidos realmente extraordinaria, que ha coadyuvado a que no podamos cumplir los objetivos de déficit, y además se intenta escamotear esa devolución con interpretaciones muy forzadas, hasta que los transportistas amenazan con una huelga al secretario de Estado de Hacienda, y el secretario de Estado de Hacienda tiene que firmar un documento que no sé si estará en sus competencias, diciendo que, bueno, que en realidad se va a devolver todo lo que corresponde a través de los trámites legales oportunos, lo cual, por otra parte, pues no va a ser posible en realidad. En fin, una historia realmente... Y lo peor de todo es que seguimos teniendo unos tipos autonómicos en el impuesto sobre hidrocarburos que sustituyeron a ese recargo cuando se eliminó y que siguen siendo clarísimamente contrarios al derecho comunitario. Y la prueba de que son contrarios al derecho comunitario es que en una propuesta de directiva que está bloqueada, España consiguió, negociando, introducir una disposición mediante la cual se autoriza a las comunidades autónomas a variar los tipos en el impuesto sobre hidrocarburos. Esa es la base, una propuesta directiva que no está aprobada, de esos tipos autonómicos que se siguen aplicando después del céntimo sanitario. Y nadie hace nada. Pues realmente me parece terrible, ¿no? Pero, en fin, creo que hay un falso problema debajo de todo esto, porque se dice, no, las comunidades autónomas, hombre, hay que buscar fórmulas innovadoras, imaginativas, hay que cederles competencias sobre el impuesto sobre hidrocarburos, porque las pobres comunidades autónomas pues no pueden crear tributos propios, porque los hechos imponibles gravados por el Estado les están excluidos, y por tanto pues solo pueden crear tributos pequeños, como tributos ambientales, tributos sobre el juego, sobre grandes superficies, que en realidad no tienen eficacia recaudatoria. Bueno, pues esto es absolutamente falso. Las comunidades autónomas tienen un instrumento que está previsto en la Constitución y en la LOFCA y que ha sido refrendado por el Tribunal Constitucional, que tiene una gran capacidad recaudatoria, no distorsiona la estructura de los impuestos y además es perfectamente transparente en el sentido de que el votante va a saber que me están subiendo los impuestos, ¿no? Porque el votante al final no sabe muy bien a quién está pagando el céntimo sanitario o... en fin, o en el propio impuesto sobre la renta, qué parte está pagando la comunidad autónoma y qué parte está pagando al Estado. Pues está la figura de los recargos. De los recargos en el impuesto sobre la renta, lo intentó la Comunidad de Madrid, hubo un recurso ante el Tribunal Constitucional, se suspendió cautelarmente, bien, la comunidad autónoma decidió no aplicarlo hasta que el Tribunal Constitucional dictara sentencia, el Tribunal dijo que era perfectamente constitucional, pero ante la presión política pues no se han vuelto a utilizar la fórmula de los recargos. Pero es que, y aquí hablo de la responsabilidad, ese es el instrumento perfectamente transparente. Si la comunidad autónoma lo que quiere es poder subir la carga tributaria para ofrecer mejores servicios, esto tiene que ser totalmente transparente y se puede hacer mediante los recargos. Se puede hacer ahora mismo, se podría hacer. Y con eso evitamos introducir en el impuesto sobre la renta pues toda una serie de deducciones extrañas, propagandísticas por parte de las comunidades autónomas, que algunas además pueden incurrir pueden quebrantar la prohibición de ayudas de Estado. Evitamos que no se sepa exactamente cuánto hay que pagar. Habría una transparencia mucho mayor. Competencias administrativas. Bien, pues las comunidades autónomas tienen una queja, y es que como el núcleo de los impuestos cedidos que produce los recursos de las comunidades autónomas, que no son
sucesiones y patrimonio, sino que son renta, impuestos sobre el valor añadido, parcialmente cedidos. Bien, pues estos están gestionados exclusivamente por la Agencia Tributaria Estatal. Entonces, las comunidades autónomas, fundamentalmente Cataluña, bueno, salvo en el caso naturalmente del País Vasco y Navarra, en las que son impuestos concertados o convenidos, pero en el resto del territorio nacional lo gestiona la agencia y transfiere. Bien, se hacen unos pagos a cuenta que pueden no reflejar después la realidad. Esto puede provocar problemas de tesorería para las comunidades autónomas. Una posible solución sería fragmentar la agencia tributaria. Realmente algunas comunidades autónomas tienen organismos que se denominan agencias tributarias, pero sus competencias son muy pequeñas porque lo que gestionan son los tributos propios y los tributos cedidos con competencias de gestión, o sea, sucesiones y patrimonio, que tampoco tiene una gran incidencia recaudatoria. Yo trabajaba en el Instituto de Estudios Fiscales cuando se gestó el Estatuto Catalán y el que era entonces director, el profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, Jesús Ruiz Huerta, realizó un gran esfuerzo para que desde el Instituto de Estudios Fiscales, Ministerio de Hacienda, se ofreciera una información transparente a ambas partes negociadoras, pero no se hizo así. Lo que se redactó, en mi opinión, puedo estar equivocado, fue utilizar una terminología que hiciera pensar a los responsables políticos catalanes que iban a tener su propia agencia con competencias gestoras sobre los impuestos estatales y que tranquilizara a la vez a la agencia estatal, dejándole claro que no se iba a fragmentar. Yo creo que esto fue una muestra de mala fe y de irresponsabilidad. Fragmentar la agencia tributaria no es una buena idea, porque lo que supone es, además de incrementar los costes de gestión, evitar el intercambio de información en fin, las agencias regionales seguramente no estén muy dispuestas a facilitar información. O incluso si lo están, como sucede en el caso de las administraciones tributarias de los estados federados, de los Länder en Alemania, pues la experiencia ha sido muy negativa, porque resulta difícil ponerse de acuerdo, establecer mecanismos de coordinación, en fin. Pero eso no quiere decir que las comunidades autónomas, si ejercitamos la lealtad institucional, no puedan tener una mayor participación en la agencia estatal. Y aquí recojo una propuesta del profesor Rozas Valdés, inspirada en el Internal Revenue Service norteamericano, que sería la siguiente: que exista una sola agencia tributaria independiente y profesionalizada. Uno podría decir, bueno, no es independiente y profesionalizada nuestra agencia tributaria. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los puestos dentro de la agencia tributaria, esto ya no es un problema ni constitucional ni legal, pero la mayoría de los puestos, la inmensa mayoría, son de libre designación. No hay una auténtica carrera administrativa dentro de la agencia. Ha habido problemas de los que se ha hecho eco la prensa, ¿no? De si se cesa, se deja de cesar. Bueno, claro, si una persona ocupa un puesto por libre designación, pues igual lo van a cesar por libre designación. Hay unos problemas corporativos muy graves dentro de la agencia tributaria. Pues la agencia tributaria debería ser más independiente, profesionalizada, y la propuesta del profesor Rozas Valdés consiste en que su presidente ejecutivo, ahora mismo el presidente de la agencia es el secretario de Estado de Hacienda. Bueno, sería mejor que el presidente de la agencia se dedicara solo a presidir la agencia tributaria, que no tuviera ningún otro cargo público y que fuera nombrado por el Senado. Si se quiere, dentro de una terna propuesta por el Gobierno, pero que fuera nombrado por el Senado y además por un periodo superior a una legislatura. Eso daría más independencia a la agencia y además permitiría un control político por parte del Senado. El presidente debería responder ante el Senado, que es el que lo ha nombrado, no ante el ministro de Hacienda. Y además se podría conseguir una participación mayor de las comunidades autónomas, puesto que la agencia tributaria tiene delegaciones en cada comunidad autónoma, delegaciones especiales en cada comunidad autónoma. Bien, pues los delegados de la agencia en cada comunidad autónoma, que ahora mismo son nombrados por el Ministerio, podrían ser nombrados por los parlamentos autonómicos. También, en este caso, podría haber una terna que fuera propuesta por el presidente de la agencia, por ejemplo. En fin, habría que estudiar los detalles técnicos, pero nombrados por los parlamentos autonómicos y que respondieran ante los parlamentos autonómicos, de tal manera que existiera un control, una participación real de las comunidades autónomas, pero a la vez una independencia y un alto grado de control técnico. Bueno, y ya voy terminando.
Impuestos propios. Bueno, entonces, en el ámbito de los tributos cedidos, lo que habría que hacer es recuperar los tributos cedidos, que no esté cedido el impuesto sobre la renta, que no esté cedido el impuesto sobre sucesiones, o si se quieren mantener cedidos, que se establezcan unos máximos y unos mínimos a los tipos de gravamen que tengan que exigir las comunidades autónomas. De tal manera que, bueno, pues no parece irrazonable que puedan existir diferencias entre el impuesto sobre sucesiones en una comunidad autónoma u otra, pero lo que no puede ser es que se pase de pagar 1.000 euros o no pagar nada a pagar cientos de miles de euros. Eso no me parece razonable, sobre todo en un impuesto que no va a servir de verdad para financiar las comunidades autónomas. Además, el Tribunal Constitucional sí que ha afirmado con toda claridad que la cesión de tributos es reversible. Los tributos cedidos siguen siendo competencia del Estado y, por tanto, el Estado puede recuperar la cesión. Naturalmente, bueno, esto no se dice expresamente en ningún sitio, pero pues habría que buscar una fórmula de financiación alternativa, pero se puede recuperar la cesión. Y en los impuestos propios, pues lo que se está produciendo es pues un florecimiento de multitud de tributos, algunos bien diseñados, otros muy mal diseñados, otros, por ejemplo, son supuestos impuestos ecológicos que lo que gravan son las centrales eólicas. Pues sí que estamos bien, ¿no?, cuando además se ha estado gastando muchísimo dinero en promover la energía eólica. Bueno, en fin, ahora parece que se ha encontrado una solución que ha sido avalada por el Tribunal Constitucional. Bueno, pues esto es bueno para el Estado, pero me parece que la solución no es muy buena. Desde el punto de vista técnico me parece absolutamente insostenible y no he conversado con ellos, pero me extrañaría mucho que mis colegas que son profesores de universidad y letrados ante el Tribunal Constitucional las hayan sostenido. ¿Qué es lo que ha hecho el Estado? Hombre, pues podía haber hecho muchas cosas. Podía haber modificado la LOFCA, por ejemplo, y haber establecido en la LOFCA, ley orgánica, preceptos de armonización de los tributos autonómicos o prohibir determinados tributos. Pero esto parecía que era un poco más agresivo, ¿no? Entonces se le ha ocurrido otra idea al Estado, que es decir, como nos dice la LOFCA, que la comunidad autónoma no puede crear impuestos sobre hechos imponibles creados por el Estado, pero el Estado sí que puede crear impuestos sobre los hechos imponibles de los tributos autonómicos y expulsarlos siempre que compense, pues lo que vamos a hacer es a ver qué tributos no nos gustan y creamos un tributo estatal con un tipo cero. Esto es lo que se hizo con el impuesto sobre depósitos bancarios, crear un impuesto estatal con un tipo cero, cuya única finalidad era expulsar a los tributos autonómicos que ya existían. Esto no es lealtad constitucional. Tampoco fue lealtad constitucional el que algunas comunidades autónomas, cuando lo vieron, se dieron prisa y aprobaron decretos leyes antes o tramitaron más rápido otras leyes. Bueno, un despropósito por ambas partes. El Tribunal Constitucional, en la sentencia, me parece que es la de 28 de mayo del 2015, no, esa es la que declara inconstitucional el impuesto catalán. Bueno, en otra sentencia también muy reciente, dice que no hay ningún problema, que el Estado... Dice, hombre, es esencial para un tributo tener una finalidad recaudatoria, porque si no, no parece que sea un tributo, ¿no? Si no quiere recaudar nada, no es que tenga un fin extrafiscal, que digas, no, si yo contamino más, pues entonces pago más. Bueno, sigue existiendo una finalidad recaudatoria. No, crea un tributo con un tipo cero cuya única finalidad es expulsar a los tributos autonómicos. ¿Eso se puede hacer? Pues dice el tribunal, hombre, en principio un tributo con un tipo cero no sería un tributo. Lo que pasa, o mejor dicho, dice el tribunal, la finalidad recaudatoria es esencial de los tributos, pero bueno, esa finalidad no hay que predicarla de cada impuesto en concreto, sino del sistema en su conjunto. Claro, en el sistema en su conjunto siempre habrá algún tributo que recaude, y por tanto es perfectamente legítimo que el Estado cree estos tributos con tipo cero. Pues me parece también un completo despropósito. Eso es exactamente el ejemplo de fraude de ley. Creó un tributo estatal solo para expulsar el tributo autonómico. Bueno, el tribunal lo justifica diciendo que es una forma de armonizar y que el Estado tiene competencia sobre la Hacienda General. Bien, lo siento, pero no me lo creo. Es un auténtico fraude. Que con esto que sería peor la situación si se empezaran a crear tributos sobre entidades de crédito. Bueno, pues a lo mejor sí, pero lo que habría que hacer es ser transparentes por las dos partes. Creo que hubiera sido mucho mejor modificar la LOFCA, establecer unas prohibiciones sobre determinadas materias, que no se puedan crear tributos autonómicos sobre, por ejemplo, depósitos bancarios, grandes superficies,
y fuentes de energía renovable. Eso hubiera sido mucho más transparente que ir tapando agujeros mediante la creación de tributos con tipo cero, que me parece un auténtico fraude, aunque ha sido respaldado por el Tribunal Constitucional. Bueno, entonces creo, y esta es la conclusión, y perdón si me he extendido un poquito más, creo que el problema tiene fácil solución siempre que haya voluntad de resolverlo, que se quieran asumir responsabilidades y que haya lealtad institucional por ambas partes, y de momento creo que no la hay. Muchas gracias.